Gracias por su paciencia. Ya está aquí el nuevo sistema digital del catálogo en línea de la Biblioteca Pública del Condado de Fairfax. Hemos hecho la transición a un nuevo sistema bibliotecario para brindarle una experiencia en línea más moderna y fácil de utilizar. Ahora puede encontrar en un mismo lugar todos los materiales que le interesan. Su búsqueda es más inteligente, permitiéndole encontrar más rápido lo que busca. Cree un nombre de usuario para ingresar a su cuenta bibliotecaria, en lugar de utilizar su número de tarjeta de biblioteca. Escoja recibir notificaciones de la biblioteca vía texto o vía email. Y aquí está la mejor parte. El nuevo catálogo también es fácil de usar en sus dispositivos móviles. Gracias por su paciencia. Durante esta transición, el personal de la biblioteca está a su disposición para ayudarlo a navegar el nuevo sistema. Venga a vernos. Venga a su sucursal preferida. Visite nuestro nuevo catálogo de la Biblioteca Pública del Condado de Fairfax desde casa o desde cualquier lugar. Estamos impacientes para que usted lo vea.